53 delitos, solo 53 delitos que están detallados en esta ley podrá ser de conocimiento de un tribunal. Y los restantes, todos son de conocimiento para el juicio y la sustanciación del juicio, así como la dictación de la sentencia, corresponderá a un juez unipersonal de sentencia. ¿Qué más? La ley 1173 modifica el 251, ¿no? Cada vez le damos lectura al 251 que dice la persona. Esa es la modificación. La persona que matare a otra será sancionada con privación de libertad de 10 a 20 años. Esa es la modificación. ¿Cómo era antes? El que matare a otro, decía. No decía la persona, ahora dice la persona. Esa es la modificación. Y también respecto a la pena. Se ha incrementado la pena en relación al delito de homicidio. Entonces, esto es una modificación que actualiza el Código Penal. ¿Qué más? Después, en aspectos procesales, que nos va a servir para la descomposición del tipo penal y también para algún ejercicio que vamos a realizar respecto a alguna audiencia real en la que podemos participar a fin de año. ¿Sí? Entonces, eso absolutamente voluntario, recalco, no es obligatorio. El que desee puede adquirir este librito. Vamos a enviar algunos ejemplares a su compañera que gentilmente mañana va a estar. Muchos me preguntan el precio, me da vergüenza decirlo, pero les vamos a ofrecer solo al costo de la impresión, ¿sí? Al costo de la impresión está el librito, se los vamos a dar en 20 bolivianos para los que deseen de manera voluntaria. No se va a tomar ninguna asignación de puntaje, ni nada a los que no compren, ¿sí? A los que no compren, no, porque es absolutamente voluntario, ¿sí? Entendemos la realidad social en que nos encontramos en esta etapa de crisis, en las que tal vez no podemos adquirir el libro, pero sí podemos puede comprar el compañero y nos puede hacer fotocopiar, pero la fotocopia creo que les va a salir igual, ¿no? Les va a salir al mismo costo. Entonces, este librito es con tapadura y además está detallando algo la biografía del autor. Bien, entonces yo les voy a comunicar al respecto. ¿Algo más? ¿Alguien tiene hasta aquí alguna pregunta, una consulta, alguna duda? Quedó claro, ¿verdad? Bien. La anterior clase estábamos analizando como una retrospectiva a siempre darle la importancia a nuestra materia, el derecho penal. Les decía que jueces fiscales no aplican la teoría general del delito, que es tan importante en su aplicación. Jueces fiscales y abogados no comprenden, hemos dado lectura a un artículo tal vez algo complicado de, de interpretar, como es el artículo 13 bis, sobre la comisión por omisión, que quiere decir haciendo, dejas de hacer, ¿no? O no haciendo, comisión por omisión. Haces algo y es como si dejaras de hacer y tenemos elementos como la posición de garante, la causación del hecho, que que serán explicados con ejemplos de manera detallada en su oportunidad. ¿Y para qué hemos analizado el artículo 13 bis? Cuando señalamos que un elemento esencial del delito es la acción. Y no solo la acción, sino que también la omisión. La omisión, que quiere decir es una inacción, o sea, es no hacer, que también puede configurar comisión de delito en el ejemplo que les he señalado. ¿Y por qué hemos hablado de esto? Porque el concepto del derecho penal
integra elementos como el delito, que cuando señalamos es la rama del derecho público. ¿Por qué público? Porque interesa al Estado y a la sociedad. Interno. ¿Por qué? Porque las reglas de aplicación de la ley son dentro del territorio nacional, con excepciones que les hemos señalado. Entonces, acá tenemos unos elementos importantes que derivan de la conceptualización del derecho penal para determinar que está relativo a los delitos. Ya sabemos que es delito, tiene 5 elementos: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Esos 5 elementos esenciales del delito. Si faltare uno, no hay delito. ¿Sí? Y ahí hemos hablado de varias acciones que no están tipificadas como delito, ¿no? A ver, yo recuerdo un caso en el que generalmente les pongo de ejemplo a mis estudiantes, referido al... ¿Recuerdan un caso que... El engaño, la infidelidad, dijo. Sí, la infidelidad, la mentira. A ver, son varios, el adulterio, la brujería. No, no, nadie puede ser procesado por eso, porque no está descrita esa conducta en el Código Penal ni en una ley especial. A ver, les voy con un ejemplo muy claro. ¿Recuerdan o han analizado, han debido escuchar en alguna noticia que en la morgue, debe ser hace unos 3 o 4 años, en la morgue falleció la esposa y el esposo va a verla a la morgue y te sorprende a un funcionario, empleado, servidor público de la morgue manteniendo relaciones sexuales con el cadáver de su esposa, ¿sí? En un hospital, en la morgue. Entonces es arrestado, aprehendido y quieren aplicarle el Código Penal. Y buscamos violación. Para un delito de violación, la víctima debe ser persona. Ahora, el año pasado han llevado en derecho civil personas. ¿Cuál es el fin de la personalidad? ¿Hasta cuándo uno se considera persona? Se considera hasta la muerte, doctor. El fin de la personalidad es la muerte, ¿verdad? La muerte. ¿Y qué dice el código? Dice, quien tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante la introducción de lo que están pensando, en lo que están pensando, partes del cuerpo u objetos en lo que están pensando, ¿sí? Eso es lo que dice el artículo 308. Pero cuando dice a otra persona de uno u otro sexo, se refiere, quiere decir que debe ser alguien con vida, persona, no expersona, ¿sí? Entonces, en este caso, no se podrá aplicar el delito de violación, porque no está descrita en la norma. Ahora, si se modifica, si las relaciones sexuales se mantuviera con el cuerpo de una fallecida, ¿no? En ese caso sí, pero no dice, ¿verdad? No dice. Entonces, este es un hecho de necrofilia, ¿sí? Mantener relaciones sexuales con cadáveres. ¿Este hecho está previsto en el Código Penal? No, no está previsto. Entonces, ahí en esto radica también el trabajo que estamos realizando cuando dice no habrá delito, no habrá pena sin una ley previa. ¿Hay ley previa al hecho de que sancione la necrofilia? ¿Hay ley previa al hecho que sancione mantener relaciones sexuales con cadáveres? No, no hay. Entonces, este señor descubierto, servidor público, el que trabajaba en la morgue, no podían aplicarle ningún artículo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Es evidente. ¿Puede ser antijurídico? Sí, es antijurídico. ¿Podrá ser, hay acción? Sí, hay una conducta, una acción positiva de hacer por parte del
del autor, del supuesto autor del hecho, pero no habrá tipicidad, porque no está descrita en ninguna ley esta conducta y tampoco hay punibilidad porque no se le asigna una sanción. ¿Será culpable? Sí, puede ser culpable, puede existir dolo, puede haber el reproche de la sociedad, sí, es culpable, es antijurídico, hay acción, pero no habrá tipicidad y tampoco habrá punibilidad, no está sancionada con pena, multa o prestación de trabajo o alguna medida de seguridad este tipo de conducta. En la ley, tiene que estar en la ley, descrito en la ley. ¿Sí? Y además que esa descripción debe ser previa al hecho, ¿no? La ley tiene preexistencia. Ya haremos una ley para sancionar la necrofilia, desde ahora que sea delito. Espérenos, vamos a hacer la ley, que vaya a la Asamblea Legislativa Plurinacional, se sancione, se pase al órgano ejecutivo, se promulgue y se ordene publicar la ley, ya está en vigencia, ¿no? Ahora le aplicaremos a esta persona, no se puede. Está un ejemplo claro de no habrá delito, no habrá pena sin una ley previa. Bien, ese es el ejemplo claro y la explicación para el trabajo que van a realizar. Obviamente que ninguno podrá señalar este ejemplo, porque ese es mi ejemplo. Búsquense uno ustedes, ¿está bien? Bien, cuando decimos que el trabajo sea manuscrito, debe ser pues concreto, ¿no? Concretizar todo lo que hemos leído, no vamos a copiar. Olvídense de la educación memorística, olvídense de la educación copiar, pegar. Eso no se hace. Nuestro sistema penal es oral. Usted lee un artículo y con la formación que tiene, con que ha pasado penal 1 con el doctor Maldonado, penal 2 con el doctor Maldonado y práctica forense penal con el doctor Maldonado y derecho procesal penal con el doctor Maldonado en quinto, podrá interpretar la norma en forma oral e invocar la norma precisa para el acto procesal que esté realizando. ¿Sí? Entonces, de este modo se puede configurar la utilidad de conocer estas normas y su facilidad de interpretación. Por eso siempre les digo, ¿no? ¿Para qué nos sirve conocer todo esto? Entonces, ahí tienen un ejemplo claro de interpretación cuando podamos actuar por parte de la defensa del imputado, del acusado, o también como víctima, ¿no? Nosotros tenemos un límite como abogados de la víctima, decir, pero métanlo a la cárcel, que entre 30 años sin derecho a indulto. No, señora, en la ley no está esa conducta. Muy difícil hacer entender a la población esto de los principios, ¿sí? Entonces, con eso concluimos respecto a la explicación del trabajito, que tiene estrecha relación con la importancia de nuestra materia relativo a la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio, en las personas y además sobre el objeto de estudio del derecho penal. Bien, no creo que haya más preguntas al respecto. Vamos a volver a nuestra explicación de el derecho penal, su importancia, y tiene mucha relación. ¿Alguien más hasta acá? ¿Alguna observación, una opinión, una pregunta respecto a lo que se acaba de señalar? ¿O no me estaban escuchando? ¿Se escucha, verdad? Sí, se escucha. Sí, doctor. Bien, entonces me place que no haya preguntas porque se presume que han comprendido absolutamente todo lo que se les ha dicho. A ver, ¿cuál es la noticia que nos interesa en materia judicial, en materia procesal penal, en materia del crimen? ¿Cuál es la noticia que desde ayer está sonando en los medios o en las redes?
No es el dijipidiripi, diripipiripi, no. Doctor, buen ¿Eh? día. Buen Pues día, es, compañero. Sí, el feminicida que ha sido encontrado en San Borja, doctor. Y ahí tenía una pregunta, doctor. No sé si es muy adelantado. El cómplice igual tiene pena, doctor. ¿Y cómo se puede definir el tiempo, digamos? Porque había tenido contacto, digamos, con su amigo. Hasta mandó audios, todo eso. Y lo han detenido también a él, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es si es que también va a estar penado, digamos, el cómplice, doctor. y es evidente, esa es la noticia el día de ayer a una persona que estaba siendo buscada por el delito supuesto, presunto autor del feminicidio. En muchos medios ya lo han condenado. Creo que en los medios en este momento está siendo presentado por el ministro de Gobierno. Eh, no vamos a defender lo indefendible, pero nosotros como estudiantes y hombres de derecho debemos aplicar la ley. ¿Y qué dice la ley? Es otro principio, así como el nullium crimen, nullium poena, sine lege previa, tenemos al principio de presunción de inocencia. ¿Sí? Para nosotros, esa persona, para los estudiantes de derecho, hombres, mujeres de derecho, que conocen la norma o que estudian la norma, se debe aplicar el principio de inocencia. Entonces no puede decir el feminicida. ¿Por qué? Porque la Constitución Política del Estado y el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal establecen que se presume la inocencia del encausado mientras no se demuestre lo contrario, no se ha vencido en juicio oral, público, continuo y contradictorio y se le imponga una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es cierto, no estamos defendiendo, cuidado, digan, no, el doctor Maldonado defiende feminicidas, violadores, delincuentes. No, es la ley, es la norma suprema, presunción de inocencia. ¿Sí? ¿O hacemos ese trabajo más? No, ¿para qué? ¿Qué están haciendo sobre el nullium crimen? Entonces, la presunción de inocencia no prohíbe, porque vulnera sus derechos, a una persona tildarlo de violador, ladrón, está siendo procesado por el delito de violación. No es violador porque no ha sido vencido en juicio, no tiene una sentencia ejecutoriada. Entonces, este señor, no sé su nombre, pero apellida Iraola, ¿no? Lo están presentando como el feminicida, pero no tuvo juicio, no tuvo ni audiencia de medidas cautelares aún. Entonces, todos, ¿qué dicen? Fue detenido. No, fue detenido. Hay una gran diferencia entre el arresto, aprehensión, con H intermedia, y detención. El arresto lo realiza la policía por un lapso de 8 horas. Ese es el arresto. La aprehensión lo realiza el fiscal por un lapso de 24 horas y tiene que poner a conocimiento del juez, quien en audiencia de medidas cautelares dispondrá la detención. Hablando con propiedad, solo el juez podrá disponer la detención preventiva en un centro penitenciario y dispondrá el tiempo de detención, que no puede exceder de 6 meses, ¿no? O sea, ayer vi una noticia, dice, la ley dice por sanción al delito con 30 años y solo irá 180 días. No, es una detención, aún no le han impuesto una condena, ¿sí? Entonces, la precisión con la que se debe hablar y la propiedad de utilizar la terminología correcta en materia penal es esto. Pues no ha sido detenido, ha sido aprehendido porque existía una orden fiscal. ¿Sí? Ahora, no ha sido
no es el feminicida, sino debemos aplicar el principio constitucional que establece la presunción de inocencia. Debemos presumir que es inocente hasta que se le imponga una sentencia condenatoria ejecutoria. Ahora, su compañero consultaba cuál es la participación del cómplice, si igual se puede sancionar. Entonces, si no están informados en este hecho, que ha sido muy polémico y viralizado por la forma en que una activista está increpando a la autoridad fiscal sobre algunas actuaciones, que lo ha dejado en libertad, ¿sí? La fiscal, que no vamos a decir su nombre, la conozco muy bien, trata de explicar que es la policía que ha hecho elementos que en su informe señala que ha sido un suicidio. Y por eso, después de su declaración, se lo puso en libertad, ¿sí? Que la fiscal actúa bajo en el levantamiento del cadáver. Esos datos que brinda la policía es como para entender un suicidio. Que tenía instrumentos y elementos la señora fiscal para proceder a su aprehensión, los tenía. Que no lo hizo oportunamente, será discutible por qué razones no lo hizo. Entonces, se dio a la fuga, y gracias a esta entrevista, pues se hizo viral y todo el mundo fue a buscar, porque fueron a buscar a su padre, que había sido coronel del ejército, me parece, que trabajaba en el Estado Mayor, no lo encontraron, vienen a la fiscalía y todo se estaba transmitiendo en un Facebook Live. Al coronel, como levantó revuelo, y los fiscales cambian de fiscal, y inmediatamente ampliaremos como no podemos encontrar al supuesto, presunto feminicida, el señor Iraola, bien, a su padre le ampliaremos ya declarado, pero por encubrimiento, ¿no? Le ampliaremos por coautor, ni siquiera cómplice, coautor, es decir, que él habría cometido el delito conjuntamente con su hijo. Habría, supuesto, presunto. Se amplía la sindicación, la denuncia en contra del padre del coronel Iraola, y se procede a su citación. Declara, es aprehendido y le imponen medidas cautelares con detención preventiva en San Pedro. ¿Es el autor del hecho? ¿Hay indicios de autoría en su contra? No. ¿Es cómplice? Pues esto se va a definir en juicio, ¿no? La complicidad y la coautoría, hay una delgada línea que define la ley. Artículo 20, autor. Artículo 23, cómplice, que enseguida, por favor, busquen, vamos a dar lectura. Termino con esto. Entonces, se continúan las investigaciones, a ver un flujo de llamadas, cuál era su número de celular, ha llamado a estas personas, mantiene contacto con dónde está en el Beni, es el amigo, y había enviado audios, fotografías, y confiesa el crimen. Entonces al amigo más, ¿no? Lo hacen traer al amigo y van a disponer cautelarlo también como coautor, no como cómplice. ¿Por qué? Porque el encubrimiento, que es la figura que se puede aplicar al padre y a este amigo encubrimiento, porque teniendo la obligación de denunciar un delito de acción penal pública, no lo hizo, pues se configura el delito de encubrimiento, pero la pena es mínima. Por encubrimiento no puedes aprehender. Por encubrimiento no puedes meterlo a la cárcel, aún, hasta que no se imponga una sentencia. Pero para presionar a que el autor aparezca, pues detienen al padre y aprenden al amigo. Entonces, cuestión de perspectiva de análisis
respecto a la aplicación estricta de la ley desde un punto de vista imparcial, ¿verdad? No nos ponemos de parte del autor, no defendemos a feminicidas, sino que estamos aplicando estrictamente lo que la Constitución Política del Estado reza respecto al principio de inocencia. En cuestión de autoría, a ver, vamos a establecer una diferencia entre autor, cómplice y encubridor. Por favor, puede dar lectura el artículo 20 del Código Penal. 20. ¿Hay alguien con código? Somos 49. Deben existir 49 códigos. Como yo leo. Doctor, Por favor. autores son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro, o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Sin la cual, Es autor inmediato. inmediato. Es autor inmediato el que dolosamente se sirve del otro como instrumento para la realización del delito. Se dice inmediato. Esta frase que señala cuando dice, sin la cual, es decir, con la participación de esta persona, no habría podido cometerse el hecho antijurídico. Vamos a trasladar esta frase a este feminicidio del señor Iraola, supuesto feminicidio. Sin la participación de su papá o de su amigo, o del amigo a quien ha enviado las fotografías, no habría podido cometerse el feminicidio. ¿Sí? Entonces, si su padre no participaba o realizaba algunas acciones, no se habría cometido el feminicidio. Entonces, el padre es coautor. Si el amigo no participaba en este hecho, las acciones realizadas eran tales de que sin esas acciones no se habría cometido el hecho, entonces es coautor. Ahora veamos la sutil diferencia con el artículo 23, por favor. Complicidad. Doctor, Sí, buenos días. buenos días, por favor, artículo 23. Complicidad. Artículo 23, complicidad. Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido, y el que en virtud de promesas anteriores preste asistencia o ayude con posterioridad al hecho, será sancionado con una pena prevista para el delito, atenuada conforme al artículo 39. La última parte es una atenuante. Pero entonces se considera cómplice aquella persona que las acciones desplegadas en ese hecho, sin esa ayuda, igual se cometía el hecho. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre autor y cómplice. Ahora vamos al delito de encubrimiento, por favor. Encubrimiento es un delito. Pueden buscar. Debe estar con la letra E. ¿Alguien encuentra? Artículo 171. ¿Sí? Sí, doctor, ya lo encontré. Por favor. Encubrimiento. Encubrimiento. El que después de haberse cometido un delito sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia o omitire denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en inclusión de 6 meses a 2 años. Ayudar a alguien a eludir la acción de la justicia. ¿Sí?
omitiere denunciar, incurrirá en reclusión de 6 meses a 2 años. La pena es mínima. Entonces, esta pena no permite aprehensión de estas personas, ni detención. Por eso es que se amplía la sindicación o la denuncia por delitos, o la investigación se amplía por delitos de coautoría para la posibilidad de imponerles una aprehensión. ¿Está bien lo que han hecho? Quisieron corregir el primer error de la fiscal o de la policía. Ha dado sus resultados, se justifica en que en esta etapa la calificación es provisional, ¿sí? Entonces, ante el padre aprendido, o el padre detenido, el amigo aprendido, entonces no le quedó otra que entregarse, ¿sí? Me parece que no se ha entregado, ha sido casualmente, dice, descubierto en San Borja B. Esto es muy importante y para ello también la importancia que radica en nuestra materia de poder conocer estos elementos del derecho penal en su aplicación y fundamentación, interpretación de las normas en la posición donde nos encontremos, ¿no? Tal vez estamos como abogados de la víctima o como abogados defensores del coronel, del amigo o del supuesto feminicidio en la defensa. Bien, entonces eso solo como comentario relativo a la importancia del derecho penal, que es lo que se está debatiendo ante esta crisis que ha generado que ha removido y a causa de una crisis judicial el hecho del psicópata sensual, como se llama, don Richard Choque Flores. Bien, entonces pasaremos a nuestras presentaciones brevemente. Si no hay otra consultita, vamos a continuar con nuestras presentaciones. ¿Dónde estamos? Pantalla. Ahora, pero van a ver mis secretos. No importa. ¿Dónde estamos? Derecho Penal 1, acá está. Pueden observar, este es el tema 4 sobre las escuelas penales. Mi doctor, Habíamos analizado en primera instancia, en el primer tema, ¿a qué se refiere la escuela clásica del derecho penal? Que se funda en el derecho natural, ¿sí? Entiende al criminal como un sujeto que goza del libre albedrío y concebido como un ente jurídico, y la pena como un mal impuesto, ¿no? Es una consecuencia, un mal, un castigo la pena. Esto en la escuela clásica. Y se considera al delincuente como un ente jurídico. En la escuela clásica se caracteriza principalmente por su estudio del derecho y la justicia penal, del delito y la pena, que va a tener como autores más influyentes, entre otros, a Giovanni Carmignani, Pellegrino Rossi y Francesco Casara. Francesco Casara es un autor que ha desarrollado la escuela clásica, representante de la escuela clásica. Es el padre de la escuela clásica del derecho penal en 1859. ¿Cuándo era recientemente? Ayer era 23 de marzo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la invasión, la defensa de Calama por Eduardo Avaroa? 23 de marzo, ¿de qué año? 1879. 1879, ahí tienen, ¿no? Entonces, 20 años antes ya se desarrollaba esta teoría de la escuela clásica en Europa. Escribió el programa de Dimitio Criminale, lo cual llevó al derecho penal a su verdadera esencia jurídica y cobra importancia porque cuando se hace referencia a la escuela clásica son las doctrinas de Casara.
¿Cuál es el método de esta escuela clásica? Por ejemplo, el método de la escuela clásica es el deductivo o lógico abstracto, mientras de la escuela positiva es el inductivo o experimental. En el primer caso se irá de lo general a lo particular y en la escuela positiva de lo particular a lo general, tomando en cuenta el método experimental. La escuela italiana del derecho penal consiste en los pensamientos penales propuestos por la escuela penal del siglo XIX. Cuenta con César Lombroso, Enrico Ferri y Garofalo, que también son considerados como los precursores, ¿no?, de la criminología. El año pasado seguramente han analizado las escuelas de la criminología, y a César Lombroso, Enrico Ferri y Garofalo se los considera como los precursores de la criminología. En derecho penal, estas personas también han aportado y se considera exponentes del pensamiento clásico. Se identifican aquellos institutos provenientes de esta línea de pensamiento que se encuentran en el actual ordenamiento jurídico penal, en el colombiano, en la Constitución Política del Estado. Esto ha tenido su influencia en toda Latinoamérica, ¿verdad? Desde el derecho español, por quienes ha iniciado también en las constituciones y en los códigos penales de Latinoamérica. Nuestro código penal, por ejemplo, los códigos Banzer derivan del derecho francés, ¿sí? Entonces, estamos en esa línea de la escuela clásica respecto al derecho penal. La escuela del positivismo crítico, el positivismo criminológico, también conocido como escuela positivista, es una corriente criminológica cuyas principales ideas consisten en la aplicación de los métodos de las ciencias naturales para explicar la delincuencia y que la delincuencia está determinada biológicamente, ¿no? En la escuela del positivista se entendía que la delincuencia viene innato, uno nace con genes biológicamente, se trataba de explicar qué es una enfermedad, el crimen y la delincuencia en una persona. ¿Qué es la escuela positiva del derecho penal? La escuela positiva penal es una escuela dogmática que sostiene que la conducta del delincuente viene determinada por factores biológicos sociales. Acá está, biológicos y sociales. Entonces, el delincuente no nace, sino también hay un ingrediente que se hace. Es decir, el ambiente social puede aportar tendencias delictivas a una persona. Es cierto. A ver, una persona que su infancia y su adolescencia la pasa en la zona 12 de octubre, sumido en ve actos de prostitución, en lenocinios, consumo de bebidas alcohólicas, peleas, violencia, delincuentes que consumen alcohol y consumen y son ocasionales parejas de esas señoras que prestan el servicio en ese lugar, y ante ese ambiente social es tendiente esta persona al delito, ¿sí? Entonces, no solo es el aspecto biológico, sino también social. El castigo estatal se basa en la peligrosidad del autor. A los más peligrosos, de acuerdo a la pena impuesta, los delitos más graves eran sancionados con mayor gravedad. Las características que presenta el positivismo destacan las siguientes: rechazo del dogma y de las verdades absolutas, observación y experimentación para la búsqueda de leyes y teorías, rechazo de la metafísica. Todos los fenómenos han de tener explicación científica. El positivismo jurídico se refiere esto del positivismo y el positivismo jurídico. Se caracteriza al positivismo y al positivismo jurídico
como una filosofía cuyo principio fundamental fue la cosa en sí, como una concepción moderna del mundo que descansa en las ciencias físico-naturales. El positivismo jurídico corriente que nace y desarrolla en el siglo XIX, producto de las bases epistemológicas del primero al conocimiento del derecho, utiliza el método interpretativo, gramatical, histórico y lógico, lo que permitieron caracterizar al positivismo y al positivismo jurídico. Es un tema vigente de actualidad que no perderá actualidad dada su importancia, que permite tener una posición epistemológica en la práctica como abogado. ¿Cuál es el objeto del positivismo? El objetivo. Proviene de lo observable. Entonces, lo que observamos es algo objetivo. A ver, el ejemplo que les planteo. Perdón, un ambiente social de violencia, consumo de bebidas alcohólicas, prostitución, obviamente tendrá tendencia al delito, ¿sí? A ver, lo observable, si alguien observa este cuadro, este ambiente social delictivo, ¿no? Hay peleas, hay violencia, hay enfrentamientos, ve gente morir, se lesionan, hay prostitución, consumo de bebidas alcohólicas, consumo de sustancias controladas, de drogas, infidelidad, adulterio, abandonos y una serie de hechos que si alguien que se está en plena formación es infante o adolescente y observa este cuadro social, pues será tendiente al delito. Entonces, ¿eso es algo objetivo que podemos ver? Sí. Desde esta perspectiva, los fenómenos son factibles de medición y conteo, por tanto, pueden ser investigados y contribuir a la ciencia, las llamadas ciencias duras, matemáticas, física, química, etc. Este es el 4, el 5. La escuela del dogmatismo, tenemos más, es el último. Se originó en la antigua Grecia, en la época clásica, cuando el dogma se entendía como una opinión filosófica u opinión fundamentada. Este término continuó usándose a lo largo de la historia de Occidente, sobre todo vinculado al pensamiento religioso cristiano. ¿Cuáles son las características del dogmatismo? El dogmatismo se opone frontalmente al escepticismo. Las características del dogmatismo son las siguientes. Existen las verdades absolutas e incuestionables llamados dogmas, propio del conocimiento no científico. ¿Cómo se desarrolla el dogmatismo? La aparición del dogmatismo está unida al desarrollo de las representaciones religiosas, a la exigencia que se acepten por la fe los dogmas de la Iglesia establecidos en calidad de verdad indiscutible, no sujetos a crítica y obligatorios por todos los creyentes. Para el ejemplo que voy a dar, me voy a remitir a lo que dice la Constitución Política del Estado. Sí, estamos en un Estado laico, existe la libertad de culto, cada uno de manera libre puede tener la religión que desee, ¿no? O la creencia religiosa que desee, que es respetable, lo contrario sería discriminación, y uno se debe respetar la elección de los principios religiosos que uno sigue. No solo en la religión católica, sino en otras existen dogmas, ¿verdad? Difíciles de explicar. No estamos haciendo un acto de discriminación ni otro, sino que se presentan algunas cuestionantes, ¿verdad? Pero que no se pueden explicar. Y estamos en un curso continuo. En la participación, es solo un ejemplo, en la participación y ahora más surgen las dudas, ¿no?
No quiero hacerles dudar en nada, solo les estoy planteando sobre la escuela del dogmatismo, cómo son las creencias de las personas que libremente eligen, tal vez no comprobables, ¿no? Pueden ser discutibles, ¿sí? Entonces, a ver, una vez se recibe el juramento de ley o la promesa, porque no juro, dicen algunos, ¿verdad? No juro, nosotros prometemos, porque soy de una religión diferente. ¿Qué religión profesa? Católico. Entonces haga la señal de la cruz. ¿Qué religión profesa? A ver, soy adventista, soy metodista, soy mormón, soy musulmán. Ya, no hacemos la señal de la cruz, ¿sí? Entonces promete, sí, prometo decir la verdad, por sus creencias. Bien, eso está previsto en la ley. El testigo que viene a juicio debe prestar juramento o una promesa de decir la verdad. En algunos casos ha ocurrido, no tantos juicios que han asistido, que decían ya, ¿cuál es la religión que profesa? No tengo religión, soy ateo. Miren esas respuestas de jóvenes. Soy ateo, no tengo religión, ¿no? O algunos de, ¿cuál es la religión que profesa para haga la señal de la cruz? No creo en Dios, soy ateo. O algunos respondía, creo en el conocimiento, ¿sí? Soy agnóstico. Para mí Dios no existe, pero creo en el conocimiento y la ciencia, entonces por esas mis creencias prometo decir la verdad, ¿no? Entonces, hasta crea un prejuicio en la autoridad judicial o en el tribunal de señalar, este es ateo, ¿no? Va a mentir, pero no deja de ser persona, no deja de ser testigo por su creencia religiosa, considerando que la Constitución establece que estamos en un Estado laico. Entonces, o en alguna oportunidad dice, ¿cuál es la religión que tiene? No tengo religión, pero creo en Dios. Bien, respetable, cree en Dios. Entonces, por sus creencias, jura o promete decir la verdad. Sí, prometo, voy a decir la verdad, ¿no? Entonces, esto también es parte del principio de inmediación, porque el juez o tribunal advierte que el testigo tiene seguridad, si bien no cree en Dios, es ateo, pero ha visto el hecho y a través del interrogatorio podrá llegarse a la verdad histórica de los hechos, que es lo que interesa, ¿verdad? Esto referido al dogmatismo, que que tiene características, ¿no? Y cómo se desarrolla el dogma en referente a las creencias que uno puede tener sobre algo que puede ser cuestionable para otros, ¿no? Puede ser cuestionable para otros o no admite explicación, ¿no? Son verdades absolutas, incuestionables, y estos son los llamados dogmas. Es la base de la escuela del dogmatismo. Pero esto estamos hablando en la evolución del derecho penal, ¿no? Por siglos se ha escrito al respecto, tratando de explicar este fenómeno del delito, del delincuente, de la pena a imponerse en un hecho que se considera sancionable. Se puede hablar mucho y podemos ahondar más sobre el dogmatismo que ha dado lugar, el dogma ha dado lugar al derecho canónico, la Santa Inquisición y otros aspectos vinculados al derecho penal que en la historia han ido sancionando conductas, penalizando conductas o obteniendo confesiones a base de tortura, ¿no? Para el derecho penal actual, esto no está acorde con los derechos humanos, esa prueba conseguida. Pero ha confesado, dice. La confesión está prohibida por ley, por la Constitución Política del Estado. Nadie puede confesar y tampoco nadie puede incriminarse. El delito es personalísimo. Hay una frase que el delito es intuitu personae. Ese vocablo determina el carácter personal del delito. Si yo cometo un delito, mi padre o mi amigo no pueden inculparse. Se debe sancionar a esa persona. Y eso también está relacionado con lo que en el ejemplo que dábamos
de la noticia que hoy está circulando en redes. Bien, entonces hasta acá hemos concluido sobre las escuelas del derecho penal, escuela clásica, la escuela positiva, la escuela italiana y la escuela del positivismo y la escuela del dogmatismo. Hasta aquí les he enviado, les he podido enviar, ¿dónde estamos ahora? Acá. Les hemos enviado presentaciones que son breves y que recogen lo más sustancial de estas escuelas. Yo les he señalado siempre que no vamos a preguntar de manera memorística, sino interpretativa, referente a un ejemplo actual. Es la mejor manera de aprender, porque el derecho se ejerce, se aprende estudiando y se ejerce pensando. Entonces yo tengo que provocar a ustedes que darles la teoría concreta, la doctrina que han escrito los autores, comprender estas escuelas e identificar con un hecho real y actual. Un hecho real y actual para pensar. El derecho se ejerce pensando y se aprende estudiando. Bien, entonces no va a ser complicado. Cuidado, digan, no, muy difícil, el doctor nos va a aplazar, lo cambiaremos, pueden decir, ¿no? Como sucede en otros cursos. No se preocupen, si bien va a ser selección múltiple, ustedes van a poder, y recuerdan los ejemplos, van a pensar, a ver, el dogmatismo jurídico relacionado a un hecho real, un ejemplo que nos ha planteado en clase, por eso están asistiendo a clase, ¿verdad? Bien, elegimos la respuesta correcta, pero no hay mucho tiempo, entonces, y también debemos utilizar la agilidad mental para una lectura rápida, un pensamiento y la adecuación. Eso es lo que se debe desarrollar para el derecho procesal penal. Bien, les cuento que tengo una audiencia virtual y debo conectarme a ella. Vamos a acabar unos minutitos antes, son las 8:52. 8 minutos me voy a prestar para la próxima clase. No olviden, el día de mañana viernes, a horas 12, la presentación del trabajito. Manuscrito, por favor, no copiar, pegar, manuscrito. Lean, todas recojan la información y comiencen a escribir, consulten la Constitución, el Código Penal y manuscrito en un folder amarillito, de tamaño oficio, en lo posible, le presentan a su compañera que les va a esperar en la puerta de derecho a horas 12. No podemos, trabajamos, estudiamos, estoy de viaje, es cierto. Envíen a otra persona, no es personal. Para el que desee de manera voluntaria, su compañera va a llevar unos cuantos libros, no creo que quieran todos, ¿no? Por el precio muy elevado, 20 bolivianos. Entonces, la fotocopia creo les va a costar 19, entonces van a ahorrar un pesito, ¿no? Uno que compre y usted se hace fotocopiar de su compañero. Absolutamente voluntario, no se obliga nada, ¿sí? Bien, buenos días, muchas gracias por su atención, siempre es un gusto pasar clases con ustedes y nos vemos el día martes. Hasta luego, doctor, que tenga un lindo día. Gracias.